Clase de seguridad eléctrica. En esta clase vamos a ver, primero que nada, qué es lo que exige la reglamentación de la mayor parte de los países. En general se exige llave térmica, disyuntor diferencial y jabalina. Estos son estos tres dispositivos: disyuntor diferencial, llave térmica y jabalina. La llave térmica protege contra cortocircuitos y lo que busca es justamente evitar incendios en las instalaciones. El disyuntor diferencial protege a las personas para evitar que las descargas eléctricas se produzcan sobre el cuerpo de las mismas. Y la jabalina provee una conexión segura a tierra. Pero hay un detalle: si la descarga se produce entre vivo y neutro y estamos aislados de tierra, nada evita la electrocución. Y esto es algo común porque todos vamos a estar pretendiendo estar aislados de tierra, es decir, utilizar calzado aislante, porque es algo que se recomienda y es algo lógico. Si estamos aislados de tierra, evitamos que una descarga pueda ser a través de nuestro cuerpo contra tierra. Pero si la descarga se produce en nuestro cuerpo entre vivo y neutro, el disyuntor no la detecta, entonces no corta y no hay nada que evite la electrocución. Las normas de Argentina es la norma IRAM 2071 y establece que los tomas tienen que tener, visto de frente, lo que sería el contacto de la izquierda es el neutro, el de la derecha el vivo, línea o fase. Estos son sinónimos, quieren todos decir lo mismo, ¿no es cierto? Y por último, el de abajo es la tierra. Y estos son los colores que se tienen que usar para cada uno de los conductores: azul, marrón y verde con una franja amarilla. La tierra es el potencial cero y es precisamente nuestro planeta. Entonces, para tener una conexión a tierra hace falta tener una varilla de media pulgada de 1,5 metros de largo, totalmente clavada, o prácticamente totalmente clavada en la tierra, quedan 5 centímetros afuera nada más, que es lo que se usa para conectar el terminal a donde va el cable verde con la franja amarilla, que va a ir hasta la caja donde está el toma de tierra. Desde ahí se va a distribuir a toda la instalación o a toda la sección de la instalación, porque en lugares grandes puede haber muchas tierras. Entonces, ¿cuáles son los peligros detectados? En las investigaciones que he hecho, he descubierto tomas mal cableados, es decir, que no respetan esta norma, y en vez de tener tierra en este punto, tienen directamente conectado el vivo en este punto, que es lo peor que podría pasar. Amplificadores con dead caps. Los dead caps eran unos capacitores que se ponían antes de que existieran en las instalaciones este tipo de conector que tiene 3 terminales. Antes tenían 2 nada más y encima no eran polarizados. Entonces no había forma de poder saber cómo enchufaba uno el toma y podía tener el vivo o el neutro de cualquiera de los dos lados. Entonces los fabricantes en esa época ponían a cualquiera de las patitas un capacitorcito que después dio en llamarse el dead cap, capacitor de la muerte. Lo ponían entre el chasis y una de las patitas del toma. Eso hacía que aleatoriamente quedara el chasis unido al neutro o al vivo. Como el capacitor era chico, no producía una descarga muy fuerte, mientras el capacitor estuviera sano. Pero como estos capacitores están siempre puestos ahí, cuando viene una descarga eléctrica, por ejemplo de una tormenta eléctrica, puede llegar a dañar ese capacitor y ponerlo en corto. Claro que nadie está revisando todos los días a ver si esos capacitores están en corto. Entonces puede ser que hace años que ya está en cortocircuito y ahora cada vez que conectamos el equipo a un toma no polarizado, el 50% de las veces vamos a tener vivo directo en el chasis y ahora sí vamos a tener una descarga letal.
Otro caso son amplificadores con el chasis conectado a neutro. Esto es una forma de lograr que no meta ruido, pero ¿quién nos garantiza que el toma que estamos usando esté bien cableado? O siquiera que el interlock que estamos usando entre el amplificador y el toma esté efectivamente bien cableado. En Argentina hay un problema con eso, porque nosotros usamos el mismo estándar de terminal de conector que Australia y que China. Pero desgraciadamente nuestra norma invirtió los contactos con respecto al vivo y el neutro. Entonces los interlocks que vienen de Australia y de China nos invierten los contactos acá. Y eso mucha gente acá no lo sabe. Entonces, si hay un amplificador conectado con el chasis a neutro, aunque el toma esté bien, si el interlock es chino o australiano, vamos a tener un problema letal. Otro problema son los autotransformadores. Los equipos que vienen de Estados Unidos, por ejemplo, que son de 110, acá tenemos que ponerle un transformador para transformar los 220 a 110. Pero si vamos a una casa de electricidad y pedimos un transformador de 220 a 110, lo más probable es que nos vendan un autotransformador, porque es la mitad del costo hacer un autotransformador que hacer un transformador real. Lleva la mitad de cobre, que es la parte más cara del transformador, por lo tanto cuesta mucho más barato hacerlo. ¿Cuál es el problema con el autotransformador? Es que no nos aísla respecto del primario. No hay un primario y un secundario aislados galvánicamente, sino que hay una sola bobina primaria con una derivación en algún punto intermedio. Entonces, si el punto donde nos conectamos tiene terminales invertidos, ahora esta conexión de chasis a neutro lo va a mandar directamente o a 220 o a 110, y cualquiera de estas dos situaciones es letal. Otros problemas son problemas con los tomas y alargues, con polaridades invertidas o con uniones de la tierra al vivo, zapatillas adulteradas, uso de tomas en distinta fase. Esto es, puede haber lugares donde ciertas tomas estén en una de las fases de la distribución de alterna. Hay 3 fases que se llaman R, S y T. Cuando uno mide la tensión entre fase y fase, hay 380 volts. Si esos 380 volts aparecen dentro del setup, esto de más está decir que es muy peligroso. Por lo tanto, es siempre recomendable que todo un setup esté conectado a un solo toma. Es más, todos los equipos de una misma banda estén en un solo toma, para evitar que haya diferencias de fase. Y por último, he detectado problemas con celulares siendo usados en carga con audífonos puestos en los oídos. Parece algo bastante inocuo, pero no es para nada inocuo, porque la gomita esta que se pone en los audífonos toma el sudor del cuerpo y termina convirtiéndose en conductora. Entonces la parte metálica interna del audífono termina quedando en contacto con el oído. Y el cargador muchas veces tiene esto mismo que mencionaban los amplificadores antiguos, lo tienen los cargadores de los celulares. Hay gente que ha muerto escuchando un programa, usando el celular en carga dentro de la bañera. Hay otros que han muerto usando el celular en carga en una PC, escuchándolo con auriculares simultáneamente. O sea que no es para nada inocuo y es bastante simple de que ocurra una descarga con esto. Las descargas pueden ocurrir de distintas formas. Una es, por ejemplo, en esta pose clásica del guitarrista que canta. Una mano puesta en las cuerdas normalmente en una instalación bien hecha van a estar a tierra, entonces esta mano está a tierra. Y esta otra mano tendría que ir a tierra también, pero va a ir a un punto distinto, que es la consola. Y la consola muchas veces está en un lugar remoto y puede estar conectada en un toma distinto, con otra tierra,
o encima con otra fase. A veces la consola es americana y está conectada a 110 mediante un autotransformador. Entonces todas esas cosas provocan que acá pueda haber 220 volt entre una mano y la otra. Y eso es lo peor que puede pasar, porque la descarga va a pasar a través del corazón. Lo mismo ocurre cuando hay varios músicos y se acercan para cantar en el mismo micrófono. Yo he visto descargas en vivo en el Luna Park entre padre e hijo cuando se acercó a decirle algo al hijo. Esto es porque un músico está conectado a un equipo y el otro está conectado a otro equipo. Y puede haber diferencias de tensión entre un equipo y otro, porque uno de ellos tiene un problema y el otro no, el otro está bien. Entonces, las descargas de corriente alterna, que son las que tenemos presentes en todos estos casos, son 5 veces más peligrosas que la descarga de corriente continua para el cuerpo humano. Una descarga de más de 10 mA ya produce un espasmo y es posiblemente fatal, porque provoca que se contraigan los músculos y uno no puede soltar lo que agarró. Entonces, en el caso del micrófono, si uno lo toma así, la mano se cierra, esta también se cierra, y uno no lo puede soltar, queda pegado. Por eso que la forma de tocar las cosas siempre tiene que ser con el dorso de la mano primero, para que si hay tensión nos provoque una patada, es decir, nos despida la mano para afuera y no tienda a quedarnos pegados. Todas las corrientes que están de acá para arriba son todas letales. Con 75 mA por más de 5 segundos el corazón entra en fibrilación. Entonces, si no se acude rápidamente con un desfibrilador, se va a llegar al paro cardíaco. Corrientes de más de 5.000 mA, es decir, 5 amperes, directamente provocan quemaduras de órganos. Y si ese órgano es vital, obviamente ya provoca la muerte. Entonces, yo lo que recomiendo fuertemente es que toda la banda lleve un tablero propio, a donde tengan identificados cuáles son los enchufes que usa cada miembro de la banda, que tenga un disyuntor diferencial incorporado, que tenga un detector luminoso de fase para saber que está perfectamente en fase el toma donde se están enchufando, y que tenga además una llave de pánico, preferiblemente que se pueda accionar con el pie, de forma tal de que si alguien detecta que un músico está en problema, rápidamente otro de los músicos pueda pisar la llave de pánico y de esta manera ayudar directamente y rápidamente a su compañero. Piensen que la persona que entra en un problema de electrocución no es capaz de ayudarse a sí misma ni siquiera de avisarle a nadie. Así que siempre hay que estar vigilando a los compañeros de banda, viendo si alguien no está teniendo algún problema. Clase de seguridad eléctrica, segunda parte. Quiero comentarles un poco para ayudarlos a tomar conciencia del porqué de la seguridad eléctrica. Y esto es algo particular de los que tocan con instrumentos eléctricos, tanto guitarra eléctrica como bajo eléctrico, no así para teclados. Los teclados generalmente no tienen este tipo de problema. El problema se produce en los encordados de instrumentos eléctricos porque justamente las cuerdas son conductoras y teóricamente tendrían que estar puestas a tierra. Si eso ocurre, no tendríamos que tener problema, salvo si tocamos otra cosa simultáneamente. Porque al tocar otra cosa, se produce una descarga de eso otro que puede estar con vivo a través de nuestro cuerpo a tierra, que son las cuerdas. En tal caso, debiera saltar un disyuntor, si es que el local lo tiene. Por eso es que yo recomiendo que lleven un tablero con disyuntor, justamente para suplir la causa de que el local no tenga disyuntor.
Pero ocurre otro problema más, que es si el local no tiene tierra. Porque si el local no tiene tierra, entonces esa tierra que tenemos, o que debiéramos tener en nuestras cuerdas, puede que no sea tierra y sea neutro. Y si es neutro, entonces ahí cualquier accidente eléctrico nos convierte directamente en una lamparita. No hay forma que podamos zafar. No hay disyuntor ni térmica en ninguno de los dispositivos que se utilizan normalmente para la seguridad eléctrica que nos pueda salvar. Esto me hizo pensar mucho en el tema y entonces yo diseñé un dispositivo para incluir también esa posibilidad. O sea, cualquier corriente que pase por la malla de nuestro cable de instrumento está indicando de que hay un problema. Entonces yo inventé un aparato que va intercalado como si fuera un pedal más, y si detecta paso de corriente letal, es decir, más de 15 miliamperes circulando por la malla del cable, automáticamente corta la malla del cable. Este dispositivo se llama la canillera y sirve justamente para salvarnos en esas situaciones. Otro elemento que tenemos que tener en cuenta, que esto no es algo que ocurre exclusivamente en músicos del underground. Ha habido grandes músicos accidentados de las principales bandas del mundo, Rolling Stones, The Beatles, Kiss. Pero también podemos encontrar otros que no llegaron debido justamente al accidente que tuvieron. Estos justamente por esa causa no llegaron a ser famosos, pero por ejemplo Keith Relf fue vocalista y fundador de The Yardbirds. Por ahí The Yardbirds para muchos no tiene mucho significado, pero The Yardbirds fue la banda que contó con Jimmy Page, Jeff Beck, Eric Clapton, y que después que se van los otros integrantes y queda a cargo de Jimmy Page, se termina convirtiendo en Led Zeppelin. O sea que estamos hablando de las principales bandas del mundo. En el caso del país, también ha habido grandes figuras accidentadas. Spinetta quedó en posición fetal en el escenario. Un amigo mío estaba ahí y le preguntó al sonidista o al plomo que había probado los micrófonos si no se había dado cuenta de que estaban mal. Y el plomo le dice, sí, pateaba, pero poquito. En el caso de Ricardo Soule, yo estaba presente, esto pasó en el Luna Park. El problema fue que Seguridad Eléctrica ya había testeado todo, pero Ricardo quiso cambiar su equipo y trajo uno de él que no había sido testeado. En el caso de Fabián Gallardo, el problema se ocasionó por un cable de tierra suelto dentro de un conector que hizo contacto con el positivo. En el caso de Pedro Velora, tuvo un accidente serio porque tuvo contacto directo con 380 volts y con quemaduras importantes. Esto se produce cuando dentro de un setup se conectan cosas sobre distintas fases. En los últimos 6 años hemos tenido lamentablemente un promedio de un accidente letal por año. En este caso particular, Adrián Rodríguez era el bajista de esta banda y se dio cuenta de que el guitarrista estaba en problemas y acudió a su ayuda. Lamentablemente fue él el que terminó su vida. Entonces, para poder resolver este problema, lo que tenemos que tener son dos cosas: elementos de diagnóstico para poder saber si tenemos un problema en nuestra instalación en el momento que vamos a tocar, y elementos de prevención. Entre los elementos de diagnóstico yo impulsé mucho usar el buscapolo al principio, incluso entregaba un buscapolo con cada uno de los equipos que vendía,
Pero con el tiempo me di cuenta que si en el lugar donde se va a tocar no hay tierra, todos los elementos acusan 110 volts de inducción, que es una inducción no letal, inocua, pero el buscapolo no es capaz de distinguir esa inducción de unos 110 volts directos reales. En un caso son letales y en el otro caso son inocuos. Entonces esto es lo que en medicina se conoce como un falso positivo y directamente invalida al buscapolo como un elemento de testeo. Otra forma es utilizar el tester. Es más útil que un buscapolo, pero requiere saber usarlo y hay que saber entre qué puntos medir. Por lo tanto, esto no es para que lo use cualquiera. Un tercer elemento es el probador de tomas, que es muy común en Estados Unidos. Allá hay muchos modelos, pero por supuesto que no sirven para los países con 220 o 240 volts, porque los de Estados Unidos son para 120 volts. Yo armé uno para ver qué tal funcionaba en 220 volts y es útil para detectar fallas simples. Es decir, si tenemos falta de tierra o tenemos tomas invertidos, eso lo detecta. Pero si tenemos ambas fallas simultáneas, la indicación es errónea. Por lo tanto, me parece que tampoco es de mucha utilidad, porque es bastante común que haya tomas invertidos y falta de tierra. Por lo tanto, lo que se me ocurre que puede servir como elemento de testeo que no dé falsos positivos es usar una lámpara conectada a puntas de tester y medir entre puentes o cuerdas de distintos instrumentos o entre cuerdas y micrófonos vocales o lugares donde vayamos a tocar con la mano. De esta forma podemos estar seguros de que si se enciende la lámpara efectivamente tenemos un problema letal. En cuanto a elementos de prevención, utilizar calzado aislante, nunca tocar con los pies descalzos y estar seguro que el calzado aislante está en buenas condiciones, porque un calzado aislante con una suela muy gastada puede convertirse en conductor por la misma transpiración del pie. O un calzado con una suela gruesa pero partida puede, si uno pisa un charco, por ejemplo, entrar humedad y eso mojó el pie y ya convirtió a todo este calzado en un elemento conductor. Tocar siempre las cosas con el dorso de la mano y no con la parte interna de la mano, porque de esa forma, si lo que estamos tocando está con vivo, nos va a dar una patada, pero no nos va a dejar pegados. Usar siempre extensiones, interlocks y zapatillas conocidas, incluso marcarlas, sabiendo exactamente qué es lo que estamos usando. En el caso de los interlocks esto es muy importante porque ya comenté anteriormente que hay 3 modelos de interlock. Son todos iguales externamente, es muy difícil distinguirlos, pero los de China y Australia tienen una polaridad y los de Argentina la polaridad contraria. Usar un tablero propio para toda la banda, con tierra auxiliar, si el local no la tiene, y con un botón de pánico para poder desconectar la energía a toda la banda en caso de ser necesario. También es útil que este tablero cuente con luces indicadoras de polaridad correcta para saber que el toma donde nos estamos enchufando tiene la polaridad correcta. Si incluye un dispositivo como el que comenté antes, tester de toma en el mismo tablero, es útil también porque ya rápidamente vamos a poder testear automáticamente el toma que estamos usando. Otro elemento de prevención es usar inalámbricos para los instrumentos y micrófonos vocales. Pero esto es bastante caro. En algunos casos, con muchos integrantes en la banda, se convierte en una solución onerosa.
Por lo tanto, acuérdense que tienen un dispositivo de protección alternativo como la canillera a un precio más accesible. Un poco como es el tablero este. Acá tenemos dentro de un maletín un disyuntor diferencial. Fíjense que acá dice 16 amperes, pero esa es la capacidad de corriente nominal. En un número más chiquitito que dice ahí 0,01, esos son los 10 miliamperes, que es el número que está ahí abajo, 10 miliamperes de sensibilidad de disparo. O sea, si hay una diferencia de corriente entre lo que entra y lo que sale más grande de 10 miliamperes, salta automáticamente. Una forma de probar un disyuntor si funciona es con este botón de test. Ahí lo probé y saltó. Ahí está simulando que hubo una descarga a tierra superior a 10 miliamperes. Y después lo otro que tengo es directamente enchufado una zapatilla. La zapatilla tiene su interruptor. Ahí muy pobremente, pero indica que está prendido. A esta zapatilla tengo agarrada otra zapatilla, justamente para poder simular qué es lo que ocurre cuando no hay tierra. Entonces ahí uso este adaptador de 2 patas, entonces la pata de tierra queda sin enchufarse. Entonces ahora con este otro aparatito podemos probar estos tomas a ver cómo andan. Pruebo este y ahí vemos que funciona todo, quiere decir que está todo ok. Ahora vamos a probar en este, que sabemos que le falta la tierra. Y ahí me dice justamente que le falta la tierra. Voy a provocar otra falla, que va a ser invertir todo. Entonces ahora el neutro y el vivo quedaron invertidos. Vemos que el LED prende, como que estuviera todo bien. Pero acá me indica lo mismo, que no tiene tierra. O sea, cuando no tiene tierra, no se da cuenta si el toma está invertido o no. Vamos a chequear eso de otra manera. Yo tengo acá 2 tomas. Uno de estos está bien cableado y el otro está invertido. Pruebo este y me dice que está todo bien. Pruebo el otro y ahí me dice que está invertido el vivo con el neutro. Entonces acá lo que notamos es que este aparatito funciona bien cuando hay tierra. Lo único que es capaz de detectar es si esas 3 conexiones están bien armadas contra una tierra efectivamente. Pero si no hay tierra, ya no se da cuenta más de muchas cosas. Justamente por esto es que no recomiendo usar 2 tomas distintos. Fíjense, por ejemplo, en estos tomas donde está puesto uno al lado del otro, es muy común que los electricistas hagan un puente de acá a acá y de acá a acá. Por lo tanto, si uno está bien cableado, el otro va a estar invertido. Ahora lo que voy a hacer es simular una descarga a tierra. Esto es un simple plug de 220 que tiene una llave puesta acá, que es tipo timbre, o sea, cierra únicamente cuando uno aprieta la llave. Y lo que hace es simular una descarga entre el vivo y la tierra, que son estos 2 pines. Entonces, lo enchufo acá, aprieto y fíjense lo que pasa con el disyuntor. Ahora, vamos a hacer lo mismo en este otro toma,
que sabíamos que estaba bien armado. Bien. Ahora voy a intentarlo con este. Acá no pasa nada. Esto es lo que ocurre cuando tenemos un toma invertido. Entonces, esta ficha sirve para darse cuenta de que el toma está invertido o que no tiene tierra. Esto que está colgando acá, este cable, lo que tiene es acá un terminal para poder enchufar una punta del tester ahí y saber que yo estoy tomando este contacto de la zapatilla, que es tierra. Entonces, ahora tengo una punta del tester puesta a tierra y el tester prendido en alterna. Entonces voy a medir uno y otro contacto acá de toma de 220. Este, que es el neutro, mide 3,8 volts. Y este, que es el vivo, mide 222. Eso es correcto. Ahora, esta otra zapatilla, como la tengo conectada a través del adaptador de 2 a 3 patas, no tiene tierra. Entonces vamos a medir lo mismo. En el vivo mido 220. En el neutro mido 3,8. Vamos a ver qué medimos en tierra. 20 volts. ¿De dónde habrán salido esos 20 volts? Esos 20 volts, como este terminal no está conectado a ningún lado, es simplemente capacidad que hay en este pedacito de cable. Si el cable hubiera sido más largo, seguramente que en vez de medir 20 medía 110 volts. Porque por capacidad igual, la Tierra queda flotando entre 220 y 0, entonces termina teniendo 110 volts. Lo que pasa es que el tester no tiene tan alta impedancia como para mostrarlo, pero con un osciloscopio se nota eso. A eso es lo que llamamos inducción. En realidad es una inducción capacitiva, no inductiva. Otro instrumento o aparato detector que tengo es esta simple lámpara, la lámpara de 220, conectada a 2 puntas de tester. Entonces con esto ponemos en un terminal y en el otro, y ahí vemos si hay 220. Estos son 220 bien concretos, no hay duda. No es inducción. Prende bien en todos lados donde lo ponemos. Tenemos acá una Ericaster conectada a un derriffer, y este derriffer va a tomar la tensión de esta zapatilla de ahí arriba, que está conectada a la de abajo y sin tierra. Entonces vamos a hacer distintas pruebas para ver qué ruido toma en distintas situaciones el derriffer. Vamos a ponerle un push. Subir un poco el volumen. Ahí tenemos el ruido típico de falta de tierra. Entonces acá con la lámpara le doy tierra y ahí baja el ruido. Sin tierra y con tierra. Bien. Ahora voy a medir con el tester qué tensión tengo sobre el chasis. No sé si se alcanza a ver ahí. 50 volts.
Y esos 50 volts son por la inducción en este pequeño pedazo de cable que hay acá. Si fuera más largo serían 110 volts. Ahora voy a poner un dead cap a ver si baja esa tensión. Este dead cap lo que va a hacer es unir con la tierra al neutro y empeora todavía el jam. Pero si mido la tensión acá, ahora tenemos 4 volts. O sea que, a pesar de todo, ni siquiera era una buena idea el dead cap. Al ruido lo empeora. Lo que vamos a hacer es conectar de la guitarra a la canillera, de la salida de la canillera a la entrada del derrifer. Y el derrifer lo vamos a alimentar desde esta zapatilla con un toma que no tiene tierra. Entonces, como no tiene tierra, lo que se hizo acá es unir el neutro con la tierra. Entonces, con la lámpara, lo que voy a hacer es conectarme a tierra por un lado y ver qué pasa si toco acá. Ahí hubo una descarga, porque como esto es neutro y yo lo conecté a tierra, hubo una descarga a tierra y saltó, ambos disyuntores saltaron, el del tablero y este que tengo acá. Ahora vamos a hacer la prueba al revés. Poner a 220 la lámpara y volver a tocar acá. Ahí se prende la lámpara y no salta ninguno de los dos disyuntores. ¿Por qué? Y porque precisamente le estoy poniendo la lámpara de un lado 220 y del otro lado neutro. Entonces la lámpara se prende. Quiere decir que un guitarrista que está tocando neutro llega a tocar 220 y se queda electrocutado. El disyuntor no salta. En esta prueba lo que vamos a hacer es, tengo dos equipos ahora. Uno es un equipo de bajo, un de base, el otro un equipo de guitarra, de riffer. El riffer está alimentado como lo tenía hace un rato, con esta misma ficha que tiene el chasis conectado al neutro. En cambio de base está conectado con esta otra, más peligrosa todavía, donde acá el chasis está conectado a 220. Aún así, podemos ver que la guitarra funciona y el bajo funciona. Toqué con una púa de plástico porque esas cuerdas están a 220 y esas cuerdas están a neutro. ¿Cómo puedo darme cuenta de eso? Toco ahora con la lámpara de prueba entre el chasis del de riffer y el chasis del de base. Como vemos, la lámpara se prende. Quiere decir que ahí hay efectivamente 220 volts. Si en cambio hubiera tocado entre las cuerdas de la guitarra y las cuerdas del bajo, ahí lo que ocurrió es que, como en el de riffer yo tenía puesta la canillera detectó la descarga y saltó. Entonces ahí vemos cómo los disyuntores, ninguno de los dos saltaron, porque lo que hubo fue una descarga que es un consumo, y la canillera sí lo detectó.